Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de viernes 13 de marzo del año 2026 les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Son exactamente las 11 de la mañana con 57 minutos. Saludamos, ya está en nuestros estudios, ahora en su pantalla, el doctor Jorge Satori, abogado, quien viene a acompañarnos en el análisis de diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura política nacional. Doctor, buenos días, bienvenido, un gusto verlo. Buenos días, querido Omar. El gusto es mío poder estar con ustedes, con toda tu teleaudiencia. Es un gusto poder saludar a todos y cada uno de los rincones del departamento, del país y a todos los lugares donde llegue la transmisión de tu programa, que es un aporte realmente a la sociedad para poder discernir en razón de información precisa, objetiva y confiable. Muchas gracias, doctor. Bueno, para todos los que nos están viendo, vean ustedes la noticia más destacada de esta jornada. Hoy Santa Cruz, Bolivia, el mundo se vio sorprendido con la captura de Sebastián Marcet, un narcotraficante que era buscado por los Estados Unidos y que estaba refugiado en Bolivia desde hace muchos años atrás. Prófugo hace 3 años exactamente. Doctor Jorge Satori, ¿cómo ha visto usted la captura de Sebastián Marcet? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué mensaje se quiere mandar? Evidentemente, la captura de un supuesto narcotraficante de talla internacional, que entre uno de los países donde tenía su base de operaciones supuestamente era Bolivia, siempre va a ser aplaudido, ¿no? Por lo menos tener a esta persona sometida a un proceso para poder saber la verdad, esclarecer la verdad histórica de los hechos realmente. Eso es lo que debe perseguir una investigación, un debido proceso en materia penal. De ahí se saluda que de una vez por todas, desde el año 2023, hay causas abiertas dentro del país donde se solicitaba la presencia de Sebastián Marcet para esclarecer esa verdad histórica de los hechos, pero darle la oportunidad de defenderse dentro de las reglas, principalmente en observancia del principio de derecho a garantía del debido proceso, conforme versa en nuestro texto constitucional en el artículo 116, parágrafo 2. Por eso a mí me extraña la forma de proceder de nuestras autoridades nacionales ante la aprehensión de este ciudadano, supuestamente ciudadano de nacionalidad uruguaya. ¿Por qué? Desde 2021 tenemos nosotros un protocolo para la extradición que lo ha emitido por un acuerdo de sala el Tribunal Supremo de Justicia. Dentro de este protocolo se conoce como extraditación pasiva cuando un Estado que no sea el receptor, en este caso Bolivia, solicita la extradición de un ciudadano. En este caso, no tenemos conocimiento hasta el momento si Estados Unidos en algún momento solicitó la extradición de Sebastián Marcet al Estado boliviano o no. Sabemos sí que había una oferta de $2 millones por información para su captura, sabemos que buscaban capturarlo, pero no sabemos si llegó esa solicitud de extradición o no. Esa solicitud debería llegar mediante Cancillería y ser remitida al Tribunal Supremo de Justicia, para que el Tribunal Supremo de Justicia, analizando los requisitos de procedencia y admisibilidad de esta solicitud de extradición, emita un auto supremo donde ordene la detención preventiva con fines de extradición. Y este auto supremo debería ser enviado al Tribunal Departamental de Justicia, en este caso de Santa Cruz, y también puesto en conocimiento de la Fiscalía General y la Policía, para que se inicie la búsqueda con fines de darle detención preventiva para extraditarlo. Una vez aprehendido, debería dársele al aprehendido con fines de extradición la facilidad de que en el marco del debido proceso pueda defenderse y refutar los argumentos por los cuales se solicita su extradición, presentar incidentes, así sea el incidente de cesación a la detención preventiva con fines de extradición. En el caso de Marcet se extraña, 1, la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. 2, la emisión del auto supremo que manda la detención preventiva con fines de extradición para Marcet. 3, la comunicación de este auto supremo
al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a la Fiscalía General y a la Policía. 4, que se haya registrado en el REHAP de Sebastián Marcet este auto supremo que manda la detención preventiva con fines de extradición. También se extraña el informe de la policía al Tribunal Supremo de Justicia, no al Ministerio de Gobierno, al Tribunal Supremo de Justicia, para ponerle en conocimiento que ha sido capturado, para que el Tribunal Supremo de Justicia emita un auto supremo, conforme a sus atribuciones, donde determine ya el mandamiento de extradición. Se extraña, nadie habla de eso. A las 11 de la mañana el ministro de Gobierno tenía que informarnos sobre eso, pero es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia quien debería informarnos sobre la emisión de estos autos supremos. Y no hemos tenido conocimiento, no sabemos si se respeta el debido proceso. Ahora bien, seguramente van a decir que el acuerdo o tratado firmado por el presidente Rodrigo Paz días anteriores en suelo norteamericano, denominado el Escudo de las Américas, va a flexibilizar estos requisitos según el protocolo establecido por el Tribunal Supremo en 2021 para la extradición. Pero este acuerdo, más allá de que el presidente sepa o no sepa los aspectos mínimos señalados en este acuerdo, debería llegar al Estado Plurinacional de Bolivia y considerarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificación a través de la emisión de una ley que ratifique este tratado o convenio y le dé rango de ley para que sea de cumplimiento y observancia obligatoria por nuestras autoridades nacionales y además por los ciudadanos. No conocemos hasta ahora si ha sido ratificado ese acuerdo. Mucho menos se ha publicado en la Gaceta la ley donde muestre que la Asamblea Legislativa ratificó este acuerdo. Sin embargo, vemos que directamente ya se procedió a aprehender a Sebastián Marcet y a poner a disposición del gobierno de los Estados Unidos sin saber ni siquiera si hubo solicitud de extradición, sabiendo que aquí en Bolivia tiene varios procesos abiertos y debería responder primero en Bolivia. Perfecto. Doctor Satori, estoy revisando las noticias de último momento porque es importante actualizarse en este tema. Dos detalles muy importantes. Primero, ya se ha confirmado la extradición a Estados Unidos. Hay que ver cuál es el procedimiento en este caso. Lo ha confirmado el ministro de Gobierno, que la DEA se ha limitado a trasladar a Marcet a Estados Unidos, no tuvo participación en la captura, según la palabra oficial del ministro de Gobierno. Y hace instantes acaba de hablar el presidente, seguramente conoceremos más adelante los detalles. El presidente ha confirmado que la captura de Marcet fue gracias al trabajo de la policía y aseguró que se trató de un operativo 100% boliviano. ¿Qué le parece esto? Me parece que la línea comunicacional del gobierno nacional por primera vez ha sido unificada, ya que tanto el ministro como el presidente mantienen el mismo discurso. Pero nuevamente, no es solamente decirlo, hay que mostrar los actuados. Aquí, quien se lleva la estrellita, dicen que es la policía, pero debería ser el Tribunal Supremo de Justicia porque es el que emite los autos supremos, tanto de detención preventiva con fines de extradición, como el mandamiento de extradición a través de otro auto supremo. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no nos ha dado esa información. Bien, si el ministro de Gobierno quiere dar la conferencia de prensa antes que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que el ministro de Gobierno es una autoridad de segundo grado, porque el presidente es su superior, es el de primer grado, debería mostrarnos los autos supremos, debería mostrarnos el REHAP, debería mostrarnos que se cumplió el procedimiento, porque los procedimientos en materia penal están para que no se vulneren derechos y garantías constitucionales. Lamentablemente esto no se da. Y no quiero que se malentienda de que hay molestia de abogados por la extradición de Sebastián Marcet. No, está muy bien. Pero yo creo que en la medida que se vulneren derechos y se extraditen personas sin cumplir el procedimiento para la extradición a otro país, en este caso Estados Unidos, se está entregando parte de la soberanía por la cual el Estado boliviano o el pueblo boliviano a través de sus autoridades administra justicia.
¿Qué pasa con los casos que están abiertos desde 2023 contra Sebastián Marcet en Bolivia? ¿Era el momento de juzgarlo? ¿Por qué se lo envió a Estados Unidos en cumplimiento de un tratado que no ha sido ratificado o ya fue ratificado? ¿A través de qué ley? Una nube de dudas llegan a cubrir los hechos que se han dado o se han suscitado supuestamente en un mega operativo, que no he visto tantos policías, a lo mejor me falta información, pero es porque no hay mucha información en las redes sociales, en un mega operativo realizado desde las 2 de la mañana del día de hoy. Pero no tenemos bastante información, no conocemos. Deberían nuestras autoridades mostrarnos. Está bien que durante el desarrollo del mega operativo y previo a él se haya mantenido la confidencialidad para evitar que el ciudadano uruguayo pueda fugarse. Está bien, magnífico, pero ahora deberían salir a explicarnos. Además, es una forma de instruir a la misma población sobre el procedimiento para la extradición. Lamentablemente se extraña esto de las alocuciones del ministro de Gobierno, del presidente, del mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y no hemos escuchado a nuestro fiscal general o a un alto mando policial explicarnos los pormenores. Perfecto. Ahora, más allá de los detalles, los aspectos legales que hay de por medio, que sin lugar a dudas los abogados se encargarán de velar en el transcurso de las próximas horas las mismas cosas que usted está diciendo en este momento. A mí me sorprende, por ejemplo, haciendo una lectura desde el punto de vista legal, uno se da cuenta de que hay muchos errores procedimentales en este caso. Pero capturado está, enjaulado está y trasladado ya ha sido. En lo político, doctor Satori, porque usted tiene el conocimiento legal, pero tiene el olfato político, gracias a Dios. En lo político, ¿cómo se puede interpretar este hecho del día de hoy? ¿Qué mensaje trata de dar el gobierno? Yo sé que usted ha dicho, por ejemplo, se está entregando el Estado, se está entregando la justicia, ¿no ve? Pero también se ve un gobierno que no comulga con el narcotráfico, se ve un gobierno firme, se ve una presencia internacional en Bolivia en la lucha contra el narcotráfico muy importante, ¿no? ¿O cómo lo ve usted? Hay tres aspectos que observar, y es lo que causa molestia por la forma de manejar determinadas situaciones en el país. El primero, que atañe a todos los bolivianos. Si no se respetan nuestras normas para administrar justicia sobre ciudadanos que están en Bolivia, evidentemente es una forma de vulnerar la soberanía de nuestro país. Y esa soberanía es como el orgullo propio, el autoestima de cada persona. Entonces, evidentemente, yo como ciudadano boliviano voy a estar molesto. Segundo aspecto, si acaso esta forma de actuación de las autoridades bolivianas se realiza en el marco de la observancia de un tratado firmado días anteriores por el presidente, que todavía no está ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional o no se conoce que esté ratificado, quiere decir que nos están imponiendo un tratado firmado fuera de nuestras fronteras y una vez más se vulnera nuestra soberanía con la venia del primer mandatario del país y apoyado por la fuerza del orden público. Y tercero, si Sebastián Marcet de verdad era, porque hasta ahorita son solo supuestos, si de verdad era un capo del narcotráfico y era el dueño del narcotráfico tanto que se le paró a nuestro exministro de gobierno hasta llamarlo por un sobrenombre femenino como Sonia, entonces, ¿cuál es el mensaje que nos dan? Nos quieren decir que en Bolivia ya Sebastián Marcet no es el capo y el capo es el gobierno norteamericano. Eso nos retrotraerá a la década de los 70, 80, que hemos conocido la llamada al vivo que tuvo Roberto Suárez con Palenque en su programa televisivo, donde Palenque le pregunta, le dice, tenga usted la bondad de decirnos, ¿quién es el rey y el virrey de la cocaína en el mundo? Y responde Roberto Suárez, que se consideraba el rey de la cocaína en el mundo, el rey es el gobierno de los Estados Unidos de América y el virrey es el gobierno boliviano. Entonces, entendiendo que ahora se consideraba al rey, a Marcet,
¿Qué quiere decir esto? ¿Estamos recuperando esos supuestos reinados y virreinatos señalados por Roberto Suárez? La población es la que gobierna y administra justicia a través de sus autoridades. Sus autoridades han sido puestas por la población. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia está en ese puesto por voto popular. El presidente del Estado Plurinacional está en ese puesto por voto popular. Deben rendirnos cuentas sobre sus actos. Se aplaude que nuestra policía, suponiendo que solo haya sido la policía boliviana como nos informan, tenga esta capacidad de hacer un mega operativo contra un supuesto supercapo del narcotráfico. Se aplaude y es evidentemente hacerle la venia a la policía boliviana, a la Fiscalía General, porque ha debido participar un fiscal, creo que es el doctor Porras, en el allanamiento del inmueble. Pero, ¿por qué el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el presidente del Estado no nos exponen cuál fue el trámite? Que se observaron nuestras leyes, que no se vulneró nuestra soberanía. Tenemos que ser celosos en el cumplimiento y observancia de nuestra soberanía nacional, que es nuestra autoestima como patria, como Estado plurinacional de Bolivia. Y ahí me viene a la mente el mensaje del presidente siempre, ¿no? Bolivia, 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 primero Bolivia. No hemos visto hasta el momento que se manifieste Evo Morales. Uno espera de Evo Morales que se manifieste por dos motivos. Primero, porque ha sido expresidente de Bolivia, y segundo, porque vive en una región muy estigmatizada por el tema del narcotráfico, Chapare. Entonces, ¿qué espera escuchar usted de Evo Morales sobre el tema? ¿Por qué cree que no se manifiesta hasta el momento? ¿Cuál cree que es el comportamiento de Evo Morales al ver que hay una captura internacional en nuestro país? ¿Cree usted que Evo Morales está con miedo en este momento? Yo partiría de definir la situación de Evo Morales. Evo Morales, después de dejar la presidencia y retornar al país, es un ciudadano común y corriente, que al parecer todavía es un dirigente político importante. Nada más. No hay nada más probado. No tiene una sola causa por tráfico, comercialización, suministro de sustancias controladas. Entonces, por ahí no sabría decirle. Y si nos retrotraemos a la llamada que antes había mencionado entre Roberto Suárez y Palenque en la década, fines de los 70, principios de los 80, no estoy muy seguro, no recuerdo, si el rey es el de la cocaína a nivel mundial, es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y el virrey es el gobierno boliviano, bueno, Evo Morales desde el año 2019 ya no es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y entonces serán otros los que tienen que rendir cuenta. Si se va a manifestar, yo creo que tendría que manifestarse como líder político y expresidente, ex primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, es justamente observando estos aspectos que a todos los ciudadanos que conocemos de la institucionalidad de un Estado y somos bolivianos y muy amantes de nuestra patria, nos duele que aparentemente se haya vulnerado nuestra soberanía, que a lo mejor estamos hablando por la poca información que tenemos y quizá el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano ejecutivo nacional, el Ministerio Público y la policía hayan observado nuestras normas y no hay tal vulneración, pero no lo conocemos y deberían rendirnos cuenta porque nosotros votamos para que Rodrigo Paz esté como presidente y Romer Saucedo esté como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, oficialmente no se conoce, como usted dice, más información al respecto. Seguramente en las próximas horas se va a conocer. Vamos a otro tema, doctor Jorge Satori, aprovechando su presencia acá. Hay que sacarle el mayor de los provechos, ¿le parece? Con mucho gusto. Bueno, se realizó el debate. Este debate ha sido oportuno para que la gente, el ciudadano, el votante pueda conocer a sus candidatos, ver sus propuestas y el talante que tiene cada uno de ellos para enfrentar una situación como esta. Algunos salieron enojones, ¿no? Algunos salieron también un poco desesperados, se notaba, pero nos gustaría saber cuál ha sido su percepción. Uno siempre pregunta, ¿no?, ¿quién ha sido el gran ganador del debate? Tomando en cuenta que han habido dos bloques. ¿Cuál es su lectura? Vamos desde hoy para atrás. Ya. Hoy las redes sociales están inundadas al decir que fue un debate entre caballeros y un niño. Yo discrepo de esa conclusión.
Lo que he visto en el debate es que evidentemente habían caballeros en un pacto de caballeros. Branko Marinkovic, candidato a gobernador por demócratas que viene de una coalición por la cual está como gobernador Luis Fernando Camacho, y que han referido más de una oportunidad, más de una vez, que Camacho incumplió acuerdos, debería haber observado todas las falencias de la administración actual de la gobernación. No se vio. Por otro lado, tenemos a Guido Nayar, un líder cívico importante, previo al 2019, que yo creo que lo más importante y resaltante de su intervención es mostrar, ¿no?, que Santa Cruz siempre ha liderado la lucha contra el centralismo. No contra una persona, sino contra el centralismo. No es contra el gobierno central, es contra el centralismo. Santa Cruz ha sido el líder en la lucha por la autonomía que se terminó consiguiendo. Fue el primer departamento de los 9 departamentos de Bolivia que consiguió el estatuto autonómico, que después fue cercenado en razón de la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009, pero lo logró. Entonces, lo más importante de la intervención de Guido Nayar fue decir, es muy importante lo que hizo Camacho, evidentemente, pero no ha sido la única lucha de Santa Cruz. Ya nosotros tuvimos un cabildo de 1 millón en 2004, cuando ni siquiera Evo era el presidente, era Carlos Mesa, contra el centralismo. Ya antes hubieron reivindicaciones contra el centralismo como la del 11%. Entonces, no podemos taparnos los ojos y decir Camacho es nuestro libertador y tiene el derecho a ser gobernador por siempre porque lo sacó Evo Morales. Santa Cruz no peleaba contra Evo Morales, peleaba contra un centralismo que lamentablemente cercena todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo completo del departamento de Santa Cruz y otros departamentos de Bolivia. Esa es la consigna. Ya no se puede hablar contra el MAS, contra Evo, porque ya ni siquiera son gobierno. Hay que hablar contra el centralismo. Entonces, eso es lo más importante de Guido y es un punto para Guido. Con Otto Ritter, su intervención, la verdad es que resaltó la intervención de Otto Ritter y de Julio César Torres, porque fueron los únicos que mostraron que conocen la realidad de la gobernación, no solamente financieramente, sino también administrativamente. Observaron las falencias de la administración actual, mostraron los recursos que se pueden tener, mostraron qué es lo que las iniciativas que podrían desarrollarse si ellos fueran gobernadores y cómo podrían mejorar la realidad social en Santa Cruz. Otto Ritter, digamos que una nariz adelante de Julio César Torres, que tuvo una muy buena intervención y muy interesante, porque cuando es increpado por Juan Pablo Velasco, candidato a gobernador de Libre, diciéndole que la peta era remolcada y él iba en una X6, le dio la cama suficiente para mostrar que Otto Ritter no solamente es un loco en Santa Cruz, sino que es un loco que se hace respetar cuando toca hacerse respetar, sin necesidad de salirse de los estándares de la conducta aceptable en sociedad. Porque le llamó la atención, le dijo, vos sos el mentiroso, le demostró por qué era mentiroso y además le dijo, vos tenés el comportamiento de un mentiroso compulsivo. Pero no hablemos tantas cosas negativas de Juan Pablo Velasco, también tuvo su momento. Y lo más resaltante de la intervención de Juan Pablo Velasco es evidentemente esa observación que se hace a la incorrecta administración de la gobernación, por un lado, y por otro lado, es aquel que tocaba los temas incómodos. Porque a excepción de Juan Pablo Velasco se veía que todos tenían un acuerdo de no golpearse muy duro para que no salgan viejos secretos o trapitos al sol. O muy lastimados. Y él empezaba a tocar esos temas incómodos. Entonces, no es que haya sido un muchacho atrevido. Quizás le falta información, quizás le falta tener ese cuidado para tocar esos temas. Se deben tocar los temas incómodos, pero con bastante tino y cuidado, con bastante tacto. Y eso le falta todavía a Juan Pablo.
Después, ¿qué podemos hablar de la intervención, por ejemplo, de Chi Yun-chung? Totalmente desacertado, haciendo alusiones personales a temas que no tienen nada que ver con la administración pública, tratando de ingresar a temas muy personales de los candidatos. Ya empezó con Julio César Torres a increpar sobre su religión, que no tiene nada que ver en la administración, pero terminó de ponerle la cereza en la ida y vuelta con el candidato por todo, Cadima, donde empezaron uno a decirle que era socapador de pedófilos y el otro a decir que él era un abusador. Entonces, Cadima fue otro desacertado, realmente desubicado, atrevido, igual que Chi Yun-chung. Vladimir Peña mostró experiencia, pero la verdad es que mostró una continuidad a la administración de demócratas y no sé si es lo que se espera por parte del pueblo cruceño, ya que no se le renovó el voto de confianza a los líderes de siempre demócratas, sino que se buscó en ese momento el apoyo a Luis Fernando Camacho. En síntesis, para mí, los que resaltan y muestran que bajo su gobierno, o siendo ellos los gobernadores, podría lograr que Santa Cruz siga en la reivindicación de las autonomías, la descentralización contra el centralismo que siempre ha peleado Santa Cruz, son Otto Ritter, Guido Nayar y Julio César Torres. El resto, todas sus propuestas están vinculadas a hacer la venia, dependiendo si nos dan las competencias, si nos dan los recursos, siempre pidiendo permiso al gobierno central. En cambio, estos tres, nuevamente, Otto Ritter, Guido Nayar y Julio César Torres, tienen propuestas de cómo hacer valer el Estatuto Autonómico de Santa Cruz y que además saben cómo pueden ser los abanderados en las reivindicaciones o en las luchas por las reivindicaciones de la autonomía departamental y de la descentralización de recursos y competencias para la gobernación de Santa Cruz. Me encanta la síntesis que acaba de hacer al final, quedar con tres candidatos. Doctor Jorge Satori, a lo largo de este tiempo de la campaña electoral, ya desde antes de las nacionales, Jorge Satori nos ha estado acompañando aquí en el titular para analizar pequeños detalles precisamente que muchas veces el ciudadano común de repente no los nota. Y su comentario, su opinión, su análisis ha sido hasta quirúrgico en algunos casos, ¿no? Entonces, hoy es muy importante, a 9 días de las elecciones, de manera reflexiva, por la responsabilidad que tiene cada ciudadano al momento de emitir su voto, porque estamos construyendo un presente y un futuro. Hoy Santa Cruz más que nunca necesita que quien esté al mando tenga capacidad, tenga personalidad, tenga propuestas, sepa conectarse con el mundo. Yo le quiero pedir hoy, doctor Jorge Satori, que usted le pueda hablar a la gente, no pensando en un color político, no pensando en un nombre, sino pensando en el perfil que necesita esta ciudad para poder reconducirse la ciudad y el departamento, ¿no? Adelante, por favor. Gracias, querido Vidal. Es importante hacer una diferenciación al momento de empezar el análisis por quién le vamos a entregar el voto para que gobierne durante estos próximos 5 años. Hacer el análisis diferenciado sobre el perfil en razón de la gobernación y la alcaldía. La gobernación debe tener como su primer funcionario, su más alto funcionario, la primera autoridad del departamento, a un líder en la lucha por las reivindicaciones de la autonomía departamental y la descentralización de recursos y competencia a nivel nacional. La cuestión administrativa, sabemos que al final las iniciativas de todos los candidatos, las mejores iniciativas, van a tratar de ser abordadas. Pero necesitamos a un líder que tenga claro que debe apuntalar la lucha por las autonomías departamentales plenas, que le devuelvan las competencias
prevista en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, ese que se aprobó por allá por 2005, 2006 y después fue cercenado, y que tenga clara la figura. Y ahí yo resalto a Otto Ritter, a Julio César Torres y a Guido Naya, que son los que han mostrado el mejor perfil. Sobrios, conocedores y además con ese liderazgo que entiende que esa es la verdadera función del gobernador de Santa Cruz. Por otro lado, para la alcaldía, la primera autoridad municipal, se debe entender cuál era la idea, la finalidad, la concepción de un gobierno autónomo municipal. Era una autoridad que esté cerca al vecino, que comparta las necesidades. Si hubiera una autoridad, un alcalde por cada calle, debería ser el que conozca a todos los vecinos, el que haya conocido las necesidades de cada vecino, el que haya tenido mínimamente una charla con cada vecino. No los más populares en propaganda, en redes sociales. No aquellos que tengan una bonita voz, una bonita locución. Tiene que ser aquel que sea más accesible al vecino, aquel que esté de puertas abiertas, aquel que no necesite un protocolo para que el vecino pueda acceder. Porque seamos realistas, las necesidades hoy se pueden atender de una forma, a través de una determinada herramienta o estrategia. Pero al año siguiente va a cambiar totalmente la forma de atenderlos. ¿Y cómo el gobernante, el alcalde y sus concejales van a saber atender esas necesidades? En el feedback, en la comunicación con el vecino. Y un alcalde que sea de difícil acceso, directo, porque se confunde muchas veces el acceso del ciudadano a través de redes sociales con el alcalde, que no sabemos si será el candidato o el alcalde el que responde o no. Debe ser alguien que esté cercano. Y yo valoro por eso las campañas que, aunque no invierten mucho en redes sociales, están en la calle. Y para la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, yo prefiero evitarme dar nombres y perfiles porque yo soy un ciudadano que vive en el municipio de La Guardia. Pero ese debe ser el análisis que debe hacer cada ciudadano en su municipio. Evidentemente, en el municipio de La Guardia, yo he conocido a Marcelo Zárate antes de proponerlo como mi candidato a concejal y después proponerlo como candidato a alcalde al movimiento Tercer Sistema. Él es dueño de un matadero y vi la accesibilidad y el trato que tenía con el personal de su matadero. Y es una relación horizontal que le permite a él conocer a sus trabajadores, conocer sus necesidades, pero que los trabajadores saben que ante cualquier necesidad o cualquier problema en el mismo negocio, tienen la facilidad para llegar de primera mano, directamente, sin necesidad de intermediario, a don Marcelo. Y por eso en La Guardia he decidido votar por don Marcelo Zárate del movimiento Tercer Sistema. Aquí en Santa Cruz de la Sierra la gente tendrá que ver eso. Tendrán que ver los vecinos de Santa Cruz de la Sierra con quién es el que tiene mayor capacidad de darle acceso directo a los vecinos. Porque en razón de ese acceso que se tenga, se va a poder expresar la necesidad y se va a tener la respuesta de la atención a esa necesidad. Porque ya se ha votado por la tendencia mediática en elecciones anteriores, ya se ha votado por un superprofesional que se pensaba que tenía todas las respuestas y al final no, ya se ha votado por aquel que de familia ya tenía direccionada la forma de administración de la cosa pública. Y hasta ahorita en Santa Cruz de la Sierra, después de la planificación de su estructuración urbana por anillos y divisiones de zonas hospitalarias, zonas empresariales, industriales y demás, no se ha avanzado, se ha desordenado. Entonces yo llamo a la reflexión de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, principalmente en el departamento de Santa Cruz y en el municipio de La Guardia, a votar por un alcalde que sea de más fácil acceso a los vecinos y un buen oído para poder devolver la atención a esa necesidad. Y a gobernador por un líder que reivindique las autonomías departamentales, municipales, regionales, indígenas, originarias y la descentralización de competencias y recursos. Perfecto, muchas gracias, doctor.
no debería sentirse extraño en el tema de fijar una postura en la ciudad de Santa Cruz, porque finalmente somos vecinos, convivimos y utilizamos de las calles, del transporte, de los hospitales. No sé si será su caso, yo sé que usted es un vecino de La Guardia, pero hay una comunión muy estrecha entre La Guardia y Santa Cruz, como también los otros municipios, Cotoca, Guardes, etcétera. Yo no digo que su palabra va a influir en el vecino, en el ciudadano, porque al final, hasta el último momento, la gente toma una decisión y a veces la menos esperada o la menos pensada, pero toma una decisión al final. De repente el vecino llegó al punto de votación y se encontró con un candidato X que le dio la mano, le dio un beso y listo. Estuvo sellado y votó por él. Entonces, muchas gracias, doctor. Ojalá que la próxima semana, todavía después del debate del domingo, hay un debate de alcaldes, podamos tenerlo acá y usted pueda analizar y ahí pueda decir con contundencia, así como nos dice Otto, Julio César y Guido. Así nos gustaría también que nos pueda decir la próxima semana, ¿ya? Pero claro que sí, con mucho gusto y las veces que me inviten. Gracias, doctor, que tenga buen día y excelente fin de semana. Muchas gracias, un saludo para todos los seguidores, para toda la audiencia, que tengan un excelente fin de jornada. Gracias. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista y si desea dejar su comentario, hágalo en el marco del respeto. Les habló Vidal Dorado, muchas gracias, permiso.